Este hombre es John Locke. Sus pensamientos revolucionaron nuestra concepción del ser humano, la sociedad y el Estado. Si hoy damos por sentado que nadie tiene derecho a arrebatarnos la vida, la libertad o nuestras posesiones, se lo debemos precisamente a él. Sus ideas se convirtieron en los cimientos sobre los que se erigieron las constituciones de muchas democracias modernas, y fue él quien formuló los principios que permitieron a Occidente salir de la era de las guerras religiosas y la monarquía absoluta. Hoy recorreremos el camino de su vida y sus ideas, desde una modesta casa en la campiña inglesa hasta los despachos del más alto poder, para comprender por qué, sin Locke, nuestro mundo sería muy diferente. Buenas tardes, amigos. Vuestra suscripción es el mejor apoyo. Hoy os hablaré de John Locke. La historia de John Locke comienza el 29 de agosto de 1632. Vino al mundo en una pequeña cabaña de paja junto al muro de la iglesia en el pueblo de Rington, condado de Somerset, en el suroeste de Inglaterra. Sus padres eran puritanos, gente de normas estrictas y fe profunda, pertenecientes a la clase media. Su padre, que también se llamaba John Locke, trabajaba como abogado rural y servía como escribano para los jueces de paz. Su madre, Agnes King, era hija de un curtidor y una mujer de una piedad excepcional. La familia no vivía en la riqueza, pero tampoco en la pobreza. Poseían un pequeño terreno y una casa en Pensford, a donde se mudaron poco después del nacimiento de su hijo. La infancia del futuro filósofo coincidió con uno de los periodos más convulsos de la historia británica. Cuando John cumplió 10 años, en el año 1642, estalló la guerra civil en Inglaterra. El país se dividió entre los partidarios del rey Carlos I y los defensores del Parlamento. El padre de Locke, hombre de principios y opuesto al poder absoluto del monarca, tomó una decisión trascendental. Se alistó en el ejército parlamentario con el rango de capitán de caballería bajo el mando del coronel Alexander Popham. Este hecho tuvo una importancia enorme para el joven John. Los relatos de su padre sobre la guerra, sobre el derecho del pueblo a defender sus intereses frente a la tiranía y sobre la necesidad de una ley que estuviera por encima de la voluntad real, se convirtieron en las primeras lecciones de política para el niño. Creció en una atmósfera donde la libertad no era un concepto abstracto, sino aquello por lo que su padre arriesgaba la vida en los campos de batalla. A pesar de los tiempos de guerra, la educación del hijo seguía siendo una prioridad. Gracias a los contactos de su padre con el coronel Popham, en el año 1647, John Locke, con 15 años, fue admitido en la escuela de Westminster en Londres. Era una de las mejores instituciones educativas del país. La escuela se encontraba muy cerca de la abadía de Westminster y del edificio del Parlamento, por lo que el joven se encontró en el centro mismo de la vida política de la capital. En aquel tiempo, la escuela estaba dirigida por el doctor Richard Busby, una figura legendaria en la historia de la educación inglesa, conocido por su severidad y su brillante erudición. La enseñanza era dura: levantarse a las 5 de la mañana, oraciones, interminable memorización de latín y griego, y castigos corporales por la más mínima falta. En Westminster, Locke obtuvo el estatus de becario real, lo que le daba derecho a residir en la escuela y le abría el camino hacia la educación universitaria posterior. Allí, en las frías aulas, estudió lenguas antiguas, hebreo y literatura clásica. Fue precisamente en esos años, el 30 de enero de 1649, muy cerca de la escuela, frente al palacio de Whitehall, cuando fue ejecutado el rey Carlos I. El rugido de la multitud y los sucesos de aquel día seguramente llegaron hasta los muros de la escuela, recordando a los alumnos que el viejo mundo se derrumbaba y en su lugar surgía algo nuevo y aterrador. Tras terminar la escuela con éxito, en el otoño de 1652, John Locke, a los 20 años, ingresó en el colegio Christ Church de la Universidad de Oxford. Era, quizás, el colegio más prestigioso y rico de Oxford. El decano en aquel tiempo era John Owen, un conocido teólogo puritano y vicerrector de la universidad, que mantenía el orden y la disciplina académica. Sin embargo, el propio sistema educativo de Oxford de aquella época provocaba en Locke sentimientos encontrados. El plan de estudio seguía basándose en la filosofía escolástica, cuyas raíces se hundían en la interpretación medieval de Aristóteles. Los estudiantes pasaban horas estudiando lógica, metafísica y celebrando debates formales, que Locke encontraba aburridos y desconectados de la realidad. En sus notas posteriores, recordaba que pasaba mucho tiempo leyendo novelas y escribiendo cartas a sus amigos,
intentando compensar la aridez del programa oficial. Le repugnaban las discusiones interminables sobre términos que no aportaban ningún conocimiento nuevo sobre el mundo. Sin embargo, Oxford no era solo una ciudadela de la escolástica. En esa misma época, en la universidad comenzaba a formarse un círculo de personas apasionadas por la nueva filosofía y la ciencia experimental. Locke, sediento de conocimientos reales, pronto se acercó a este círculo. Empezó a interesarse por las obras de René Descartes, quien enseñaba a dudar de todo y a buscar verdades claras y distintas. Aunque Locke no estaba de acuerdo en todo con el pensador francés, fue Descartes quien le mostró que la filosofía podía ser viva y comprensible. En el año 1656, John Locke obtuvo su título de bachiller en artes. Formalmente podría haber continuado la carrera eclesiástica, como hacían muchos graduados, pero ese camino no le atraía. En su lugar, prosiguió sus estudios y en 1658 obtuvo el grado de maestro. Ese mismo año fue elegido estudiante mayor de Christ Church, lo que le daba derecho a enseñar y una manutención vitalicia con la condición de mantener el celibato. Locke comenzó a dar clases de griego y retórica, y más tarde, en el año 1664, ocupó el cargo de censor de filosofía moral. Pero la verdadera pasión de Locke en esos años se estaba convirtiendo en las ciencias naturales. El Oxford de los años 50 y 60 del siglo XVII era el centro de la revolución científica en Inglaterra. Allí trabajaban Robert Boyle, el padre de la química moderna, y Robert Hooke, un genio de la experimentación. Locke participaba activamente en sus experimentos, ayudaba a Boyle en su laboratorio y realizaba observaciones meteorológicas. Se sumergía en el mundo de los hechos, las mediciones y las observaciones. Esto era radicalmente distinto de las batallas verbales de los escolásticos. Locke comprendió que la verdad no debía buscarse en los polvorientos tomos de autores antiguos, sino en la propia naturaleza. Un lugar especial en sus intereses lo ocupó la medicina. Aunque oficialmente la medicina se enseñaba en la universidad, era una disciplina puramente teórica, basada en los textos de Galeno e Hipócrates. Se prestaba poca atención a la anatomía práctica y a las observaciones clínicas. Locke, en cambio, quería curar, no solo discurrir sobre enfermedades. Comenzó a asistir a clases de anatomía, participó en disecciones y absorbió con avidez conocimientos sobre el cuerpo humano. A mediados de la década de los 60, conoció a Thomas Sydenham, un médico excepcional al que llamaban el Hipócrates inglés. Sydenham era un revolucionario en la medicina. Insistía en que el médico debía observar atentamente los síntomas de la enfermedad junto a la cama del paciente y no ajustar el diagnóstico a teorías prefabricadas. La influencia de Sydenham sobre Locke fue colosal. Fue precisamente en la medicina donde Locke encontró confirmación a sus intuiciones. El conocimiento llega a través de la experiencia, a través de los órganos de los sentidos. Este principio, nacido en las salas de hospital y los laboratorios, se convertiría más tarde en la base de toda su filosofía. A los 30 años, John Locke ya era un académico consolidado, pero seguía buscando su lugar en la vida. No tomó los hábitos religiosos, lo cual era inusual para un profesor de Oxford, y siguió siendo laico. Su padre murió en el año 1661, dejando a su hijo una pequeña herencia que le otorgaba cierta independencia financiera, aunque no riqueza. Locke se encontraba en una encrucijada. Por un lado, le esperaba la vida tranquila y mesurada de un profesor universitario, inmerso en libros y clases. Por otro, la bulliciosa vida política y científica de Inglaterra lo atraía más allá de los muros del colegio. En el año 1665 realizó su primer viaje diplomático como secretario de la embajada en Brandeburgo, en la corte del elector. Este viaje, aunque breve, le mostró otro mundo. En la ciudad de Cleveris vio cómo luteranos, calvinistas y católicos convivían pacíficamente. Esta observación caló hondo en su alma, contrastando con la intolerancia religiosa que reinaba en Inglaterra. Empezó a reflexionar sobre si era posible construir una sociedad donde las diferentes fes no condujeran a la guerra. Al regresar a Oxford, Locke continuó con sus estudios de medicina e incluso obtuvo una licencia para la práctica médica, aunque aún no tenía el título de doctor. Era un hombre que intentaba aunar en sí mismo el rigor del método científico, el humanismo del médico y la perspicacia del observador político. A mediados de la década de los 60 del siglo XVII, la biografía de Locke representaba una historia de acumulación intelectual. Había absorbido la ética puritana de su padre,
La erudición clásica de Westminster, el escepticismo de Descartes y el empirismo de Boyle y Sydenham. Todos estos elementos bullían en su interior, preparándose para desembocar en ideas que cambiarían el mundo. Pero para que este potencial se desplegara, hacía falta un catalizador. Ese catalizador fue un encuentro casual que arrancó al modesto académico de Oxford del silencio de la biblioteca y lo lanzó al centro mismo de las intrigas políticas del reino. A mediados de los años 60 del siglo XVII, la vida de John Locke comenzó a tomar una nueva dirección que, desde fuera, podría parecer un alejamiento de la filosofía hacia la pura práctica. Sin embargo, para él mismo, la medicina y el estudio de la naturaleza eran la continuación natural de la búsqueda de la verdad. En ese tiempo, en Oxford, se sumergía cada vez más profundamente en la ciencia experimental. No solo leía libros, pasaba horas en los laboratorios mezclando reactivos y observando procesos químicos bajo la dirección de Robert Boyle. Fue Boyle quien inculcó a Locke la comprensión de que la materia se compone de partículas diminutas y que las propiedades de las cosas dependen de su estructura, la cual solo se puede estudiar a través de la experiencia. Locke nunca obtuvo un título formal de doctor en medicina en ese periodo, lo que no le impidió convertirse en uno de los médicos más perspicaces de su tiempo. Su enfoque era profundamente empírico. Mientras la mayoría de los médicos de la época confiaban en las antiguas teorías sobre los 4 humores del organismo, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, Locke, siguiendo el ejemplo de Thomas Sydenham, se centraba en el cuadro clínico. Sydenham solía decir que la naturaleza misma sugiere el camino hacia la curación si el médico es lo suficientemente atento para notar sus señales. Locke y Sydenham visitaban juntos a pacientes en los suburbios de Londres y en ricas mansiones, registrando el curso de enfermedades como la viruela y la malaria. Estas notas se convirtieron en la base de trabajos conjuntos donde Locke perfeccionaba su habilidad para analizar datos complejos y sacar conclusiones basadas en hechos, y no en dogmas. El giro decisivo en la biografía del pensador ocurrió en el verano de 1666. Llegó a Oxford Lord Anthony Ashley Cooper, conocido en ese momento como Barón Ashley, y que más tarde se convertiría en el primer conde de Shaftesbury. Había venido para beber las aguas curativas de los manantiales locales de Astrop, esperando aliviar los dolores de una enfermedad hepática crónica. Por azar, el médico de Lord Ashley no pudo recibirlo y pidió a Locke que entregara al paciente unas botellas de agua mineral. Locke acudió a la posada donde se alojaba el Lord, y su conversación, que comenzó discutiendo cuestiones médicas, rápidamente se transformó en un profundo diálogo intelectual. Shaftesbury quedó asombrado por la perspicacia, la educación y la modestia del joven. Vio en Locke no solo a un sanador, sino a una mente excepcional capaz de desentrañar las cuestiones más complejas de la existencia humana. Lord Ashley invitó a Locke a mudarse a Londres y convertirse en su médico personal y consejero. En el año 1667, John Locke abandonó las tranquilas salas de Christ Church y se instaló en Exeter House, la lujosa residencia londinense de su mecenas en el Strand. Allí se encontró en el epicentro no solo de la vida política, sino también de la práctica médica de más alto nivel. El estado de salud de Lord Ashley seguía empeorando y hacia 1668 quedó claro que la situación era crítica. Descubrieron al Lord un enorme absceso en el hígado que amenazaba con una muerte inminente. En aquellos tiempos, las operaciones abdominales eran algo extremadamente arriesgado y casi siempre fatal debido a la falta de antisépticos y anestesia. Locke asumió la responsabilidad de organizar el tratamiento. Consultó con los principales cirujanos de Londres, pero diseñó él mismo el plan de la operación basándose en sus conocimientos anatómicos y su intuición. Se tomó la decisión no solo de abrir el absceso, sino de instalar en la herida un tubo especial de plata, un drenaje que permitiera al pus salir constantemente al exterior, previniendo una nueva infección. La operación fue un éxito y Lord Ashley no solo sobrevivió, sino que vivió 15 años más tras aquello, considerando a Locke su salvador. Ese tubo de plata se convirtió en una leyenda en los círculos políticos de Londres, y el caso consolidó la reputación de Locke como un brillante diagnosticador. La vida en casa de Shaftesbury abrió ante Locke las puertas al mundo de la alta política y el comercio internacional. Como secretario y ayudante de uno de los hombres más influyentes de Inglaterra, participó en la redacción de documentos para el Consejo de Comercio y Plantaciones Extranjeras. Locke
Trabajó en textos relacionados con la economía, la colonización de América y la administración de territorios como Carolina. En este periodo empezó a comprender cómo las ideas teóricas sobre el derecho y la propiedad se encarnan en la realidad. Veía cómo se construían nuevas sociedades al otro lado del océano, y esto le daba un material riquísimo para reflexionar sobre cómo los seres humanos acuerdan vivir juntos. Sin embargo, la medicina seguía siendo para él la clave para entender la filosofía. Locke empezó a notar una sorprendente similitud entre cómo un médico establece un diagnóstico y cómo la mente humana conoce el mundo. En medicina no se puede confiar en ideas innatas sobre cómo debe comportarse una enfermedad. Hay que mirar los síntomas. Locke llegó a la conclusión de que la mente humana funciona de manera análoga. En el año 1671, en Exeter House, tuvo lugar otra reunión importante. Un pequeño círculo de amigos, 5 o 6 personas, incluido Locke y James Tyrrell, se reunió para discutir cuestiones de moral y religión. La conversación llegó a un punto muerto, ya que los participantes no lograban ponerse de acuerdo sobre los conceptos básicos. Locke propuso entonces detenerse e investigar primero las capacidades de la propia mente humana. Antes de razonar sobre Dios o el bien, es necesario entender cómo llegamos a saber algo, cuáles son los límites de nuestra comprensión y cómo podemos distinguir la verdad del error. Fue precisamente esa noche, como recordaría más tarde el propio filósofo, cuando nació la idea de su obra más grande, el ensayo sobre el entendimiento humano. Locke tomó una hoja de papel y esbozó las primeras tesis, que más tarde se conocerían como el borrador A y el borrador B. En estas notas comenzó un ataque abierto a la teoría de las ideas innatas, que entonces dominaba en las universidades. Afirmaba que si las ideas fueran innatas, serían iguales en todos los niños, salvajes y sabios. Pero la experiencia muestra lo contrario. En estos años, Locke compaginaba el trabajo en sus bocetos filosóficos con una intensa actividad práctica. Continuaba atendiendo pacientes, se ocupaba de cuestiones de reforma monetaria y participaba en la gestión de asuntos coloniales. Poco a poco se transformaba de un académico de gabinete en un hombre de acción que verificaba sus teorías con la práctica. Su empirismo no era una seca teoría académica. Creció del olor de las hierbas de botica, del brillo del instrumental quirúrgico y del ruido de los mercados londinenses. Para Locke, conocer el mundo se convirtió en una forma de curación. Limpiar la mente de falsas nociones y errores, tal como un médico limpia una herida de pus. La situación política en Inglaterra se caldeaba y Lord Shaftesbury se convertía en el líder de la oposición al rey Carlos II. Locke, siendo hombre de confianza del conde, se veía involuntariamente arrastrado a este enfrentamiento. Sus intereses en las ciencias naturales y la medicina se entrelazaban ahora estrechamente con cuestiones de libertad individual y derecho a la resistencia. Veía cómo el poder absoluto del monarca podía amenazar la vida y la propiedad de los súbditos, exactamente igual que un médico ignorante puede dañar al enfermo siguiendo dogmas obsoletos. En este periodo, Locke empezó a ser consciente de que la salud del organismo social depende de unas leyes correctas tanto como la salud de una persona depende de un régimen y cuidados adecuados. La práctica médica le enseñó paciencia y atención al detalle. Comprendía que no existen respuestas rápidas y sencillas a preguntas complejas. Así como un médico no puede curar instantáneamente una enfermedad avanzada, un filósofo no puede explicar de un plumazo la estructura del universo. Hay que avanzar paso a paso, de lo simple a lo complejo, apoyándose en el suelo firme de los hechos. Estos años en casa de Shaftesbury fueron el tiempo de formación de los cimientos intelectuales de Locke. Allí adquirió la certeza de que la mente humana es capaz de conocer el mundo por sí misma, sin mirar atrás a las autoridades del pasado. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo el método científico de investigación de la naturaleza puede trasladarse a la investigación de la sociedad humana y la psique. Fue un tiempo de esperanzas y grandes planes, pero por delante a Locke le esperaban pruebas severas, cuando su lealtad a sus principios y a su mecenas sería puesta a prueba en el torbellino de la lucha política. Hacia principios de los años 70 del siglo XVII, John Locke dejó de ser simplemente el médico doméstico en Exeter House. Se transformó en un ayudante intelectual y administrativo clave de Lord Ashley, quien en el año 1672 recibió el título de primer conde de Shaftesbury y ocupó el puesto de Lord Canciller de Inglaterra. Fue el momento de mayor poder del protector de Locke.
y el propio filósofo se vio envuelto en los mecanismos de la gestión estatal al más alto nivel. En noviembre de 1672, Locke fue nombrado secretario para la presentación de beneficios, lo que le daba control sobre los nombramientos eclesiásticos que estaban bajo la jurisdicción del Lord Canciller. Un año después, en 1673, se convirtió en secretario del Consejo de Comercio y Plantaciones Extranjeras. Este cargo exigía un enorme trabajo organizativo. Locke mantenía correspondencia con las colonias, analizaba informes económicos y participaba en el desarrollo de la política comercial del reino. El trabajo en el Consejo de Comercio dio a Locke una experiencia única para comprender cómo funcionan el dinero, la propiedad y el derecho internacional. Veía cómo los intereses económicos chocaban con las ambiciones políticas de la corona. En ese tiempo crecía en Inglaterra la tensión entre el rey Carlos II y el Parlamento. El rey aspiraba a la independencia financiera de los legisladores y mostraba simpatías hacia el catolicismo, lo que asustaba a la mayoría protestante del país. Lord Shaftesbury se convirtió en líder de la oposición, abogando por limitar la prerrogativa real y proteger los derechos del Parlamento. Locke, permaneciendo a la sombra de su patrón, ayudaba a formular manifiestos políticos y estrategias. Fue testigo de cómo Shaftesbury fue destituido repentinamente del puesto de canciller en noviembre de 1673, lo que marcó el inicio de un conflicto abierto con el monarca. La actividad política de Shaftesbury llevó a la formación del partido Whig, una fuerza política que defendía las ideas de la monarquía constitucional y la tolerancia religiosa para los protestantes disidentes. Locke, aunque no hablaba desde las tribunas, era el cerebro de este movimiento. Sin embargo, la tensión y el trabajo constante minaron su salud, ya de por sí débil. Locke sufría de asma desde la infancia, y el smog londinense, mezclado con el humo del carbón, le provocaba graves ataques de tos. En el año 1675 tomó la decisión de abandonar temporalmente Inglaterra y partió hacia Francia, oficialmente para recibir tratamiento, extraoficialmente para esperar a que pasara la calma política y dedicarse a la investigación científica. Durante los 4 años que pasó en Francia, Locke vivió en Montpellier y París. Estudió la medicina francesa, asistió a conferencias de médicos famosos y continuó trabajando en su obra sobre el entendimiento humano. En París conoció a los seguidores de Pierre Gassendi, cuyas ideas sobre el atomismo y el conocimiento empírico eran cercanas a sus propios puntos de vista. Locke llevaba diarios detallados donde anotaba no solo reflexiones filosóficas, sino también precios de productos, peculiaridades de la legislación local y detalles de la estructura del aparato estatal de Francia bajo Luis XIV. Observando el absolutismo francés, sentía con mayor agudeza el valor de las libertades inglesas. En la primavera de 1679, Locke regresó a Londres a petición urgente de Shaftesbury. La situación política en el país había alcanzado en ese momento el punto de ebullición. Inglaterra era sacudida por el llamado complot papista, rumores sobre la intención de los católicos de asesinar al rey y llevar al poder a su hermano, el fanático católico Jacobo, duque de York. Shaftesbury encabezó el movimiento para la exclusión del duque de York de la línea de sucesión al trono. Este periodo pasó a la historia como la crisis de la exclusión. Locke se encontró en el centro de la tormenta, ayudaba a Shaftesbury en la preparación de las sesiones del Parlamento y, según muchos historiadores, fue precisamente en estos años, entre 1679 y 1681, cuando comenzó a escribir sus 2 tratados sobre el gobierno civil. El principal oponente ideológico de los Whigs en aquel tiempo era Sir Robert Filmer, cuya obra El Patriarca fundamentaba el derecho divino de los reyes al poder absoluto. Filmer afirmaba que los monarcas son herederos directos de Adán y su poder sobre los súbditos es tan absoluto como el poder de un padre sobre sus hijos. Para Locke, esto no era solo un error filosófico, sino un peligro político. Comenzó a refutar metódicamente los argumentos de Filmer, demostrando que los hombres son por naturaleza libres e iguales, y que el poder del gobierno solo puede basarse en el consentimiento de los gobernados. En marzo de 1681, Carlos II convocó el Parlamento en Oxford, esperando que, lejos del inquieto Londres, lograría sofocar a la oposición. Locke acompañó a Shaftesbury en este viaje, regresando a los muros de su universidad natal como partícipe de un drama político. Sin embargo, el rey actuó con decisión. Al no lograr el acuerdo del Parlamento, lo disolvió tan solo una semana después.
fue el colapso de los métodos legales de lucha para los Whigs. Shaftesbury fue arrestado en julio de 1681, acusado de alta traición y encarcelado en la Torre de Londres. Aunque más tarde un jurado lo absolvió, la influencia del conde quedó socavada y su vida se encontraba bajo amenaza constante. En este periodo, Locke llevaba un estilo de vida extremadamente cauteloso. Sabía que los espías del gobierno vigilaban cada uno de sus pasos, usaba cifrados en sus cartas, cambiaba a menudo de lugar de residencia y trataba de no publicitar sus ocupaciones. En el año 1682, Shaftesbury, temiendo un nuevo arresto, se vio obligado a huir a Holanda, donde falleció en enero de 1683. La muerte de su protector dejó a Locke sin defensa. La revelación poco después del complot de Rye House, un plan de los Whigs radicales para asesinar al rey y a su hermano, llevó a ejecuciones y arrestos masivos. Aunque no hay pruebas directas de la participación de Locke en esta conspiración, su cercanía a los líderes de la oposición hacía su situación insostenible. En el otoño de 1683, John Locke comprendió que ya no podía permanecer en Inglaterra. Su nombre figuraba en las listas de personas sospechosas, y en Oxford, por orden del rey, comenzaron a confiscar y quemar libros que contuvieran ideas sobre el derecho a la resistencia al poder. Locke embarcó secretamente en un navío con rumbo a los Países Bajos. Se marchaba abandonando su biblioteca e interrumpiendo su carrera académica, sin saber si alguna vez podría regresar a su patria. Este periodo de tormenta política lo cambió para siempre. Del cauteloso académico de Oxford se transformó en un filósofo político cuyas ideas se templaron en el fuego de la lucha real por el poder. La experiencia de participar en los asuntos de Shaftesbury le mostró que la filosofía no es solo un ejercicio para la mente, sino una herramienta capaz de cambiar el destino de los pueblos. Precisamente aquellas lecciones que extrajo de la crisis de la exclusión y la caída de su amigo sentaron las bases de su concepto de los derechos naturales humanos, que se convirtió en el cimiento de la comprensión moderna de la libertad. Años más tarde, estos pensamientos, anotados en el silencio y el miedo a la persecución, se convertirían en un ruidoso manifiesto de una nueva era. Pero entonces, en 1683, Locke era solo un exiliado buscando refugio en las brumosas tierras de Holanda. En el otoño de 1683, John Locke llegó a Rotterdam. Para el filósofo de 51 años, no era un simple viaje, sino una huida forzosa para salvar la vida. En Inglaterra su nombre había sido incluido en las listas negras del gobierno de Carlos II, y agentes de la seguridad del Estado seguían atentamente sus movimientos. La Holanda de aquel tiempo era el único lugar de Europa donde un exiliado podía sentirse relativamente seguro. Era una república que vivía su edad de oro, una tierra de canales, tulipanes y, lo más importante para Locke, de una libertad intelectual y religiosa sin precedentes. Los primeros meses en el exilio los pasó Locke en una atmósfera de estricto secreto. Temía la extradición, ya que el enviado inglés en La Haya, Sir Bevil Skelton, entregaba regularmente a las autoridades holandesas listas de peligrosos criminales que se ocultaban de la justicia. En una de esas listas, que contenía 84 apellidos, John Locke figuraba como uno de los principales ideólogos de la oposición. Para evitar el arresto, el filósofo tomó medidas de precaución, cambió de nombre y comenzó a llamarse Dr. van der Linden. Bajo este seudónimo alquilaba habitaciones a diferentes caseros, mudándose a menudo de ciudad en ciudad, de Rotterdam a Ámsterdam y luego a Utrecht. A pesar de su estatus de fugitivo, el periodo holandés se convirtió en el tiempo más productivo de la vida de Locke. Liberado de las obligaciones políticas y del ajetreo administrativo de Londres, por fin pudo concentrarse en completar sus obras principales. En Ámsterdam conoció a Jean Leclerc, un destacado erudito y editor de la revista Biblioteca Universal e Histórica. Este contacto abrió a Locke el acceso a la élite intelectual europea. Fue precisamente en la revista de Leclerc, donde en el año 1686 se publicó una versión abreviada del Ensayo sobre el entendimiento humano, lo que supuso el primer paso hacia la fama internacional del filósofo. Un centro importante de la vida de Locke en el exilio fue la casa de Benjamin Furley en Rotterdam. Furley era un rico comerciante cuáquero, poseedor de una enorme biblioteca y hombre de miras amplias. En su casa se reunía un círculo de pensadores a los que llamaban los colegiantes. Aquí Locke encontró el entorno ideal para el debate.
Los participantes discutían cuestiones de fe, ciencia y política basándose en principios de razón y respeto mutuo. En esta atmósfera, Locke formuló definitivamente sus ideas sobre la tolerancia religiosa. En el año 1685 escribió en latín su famosa Carta sobre la Tolerancia, dirigida a su amigo Philip van Limburg, profesor de teología en el Colegio de los Remonstrantes de Ámsterdam. Limburg se convirtió para Locke en una de las personas más cercanas en Holanda. Su amistad se basaba en la convicción compartida de que la religión no debe imponerse por la fuerza. Mientras en Francia Luis XIV revocaba el Edicto de Nantes, provocando la huida masiva de los hugonotes, y en Inglaterra crecía la presión sobre los protestantes disidentes, Locke y Limburg discutían la posibilidad de que existiera una sociedad donde el Estado estuviera completamente separado de las cuestiones de la salvación del alma. Estos debates transcurrían en tranquilos despachos repletos de libros, mientras tras las ventanas los comerciantes holandeses comerciaban con todo el mundo, demostrando que la prosperidad económica está directamente ligada a la libertad de conciencia. En Holanda, Locke también terminó su trabajo en los dos tratados sobre el gobierno civil. Estando a salvo, pudo dar a sus ideas políticas una forma acabada. Seguía atentamente las noticias de Inglaterra, donde en el año 1685 ascendió al trono Jacobo II. La política del nuevo rey, dirigida a restaurar el catolicismo y reforzar el absolutismo, confirmaba los temores de Locke. Veía cómo sus amigos y correligionarios en Londres sufrían represión, y esto daba a sus textos una agudeza especial. Locke no escribía una simple teoría del Estado, preparaba un arma intelectual para los cambios futuros. Además de la filosofía, Locke seguía practicando la medicina. En Ámsterdam visitaba a menudo los teatros anatómicos y las farmacias, intercambiando experiencias con médicos holandeses. Su reputación como doctor van der Linden le ayudaba a hacer contactos útiles sin revelar su verdadera identidad. Trataba a los miembros de las familias de sus amigos, daba consejos sobre la crianza de los niños y mantenía una extensa correspondencia con colegas ingleses, utilizando complejos cifrados para transmitir noticias políticas entre líneas de recetas médicas. La situación comenzó a cambiar hacia el año 1688. En Inglaterra, maduraba el descontento con el gobierno de Jacobo II, y un grupo de políticos influyentes se dirigió al gobernante de Holanda, Guillermo de Orange, con un llamamiento para que acudiera a restaurar las libertades inglesas. Locke, que estaba en estrecho contacto con el entorno de Guillermo, apoyó activamente la idea de la invasión. Comprendía que era la única oportunidad de regresar. En noviembre de 1688, la flota de Guillermo de Orange zarpó hacia las costas de Inglaterra. Comenzó la gloriosa Revolución, un acontecimiento que cambió el curso de la historia sin un derramamiento de sangre masivo. Locke no participó en el desembarco mismo, permaneciendo en Holanda hasta que el éxito de la empresa fue evidente. En febrero de 1689 subió a bordo del barco que acompañaba a la princesa María, esposa de Guillermo, a Londres. Fue un regreso triunfal. En 5 años y medio de exilio se había transformado de sospechoso perseguido en uno de los principales arquitectos intelectuales del nuevo orden estatal. Consigo, en sus baúles de viaje, traía los manuscritos que pronto serían impresos y se convertirían en clásicos del pensamiento mundial. Los años holandeses enseñaron a Locke a valorar el silencio y el trabajo metódico. Vio en la práctica cómo funciona una sociedad tolerante y cómo una economía libre crea la base para la estabilidad política. El exilio, que podría haber sido el fin de su carrera, se convirtió en su cenit. Fue precisamente en las pequeñas ciudades holandesas, lejos del brillo de las cortes reales, donde Locke encontró esa libertad interior que más tarde ofreció a toda la humanidad. Al regresar a Londres, ya no era aquel cauteloso secretario del conde de Shaftesbury. Ahora era un pensador cuyo momento por fin había llegado. La gloriosa revolución creó una demanda política para las ideas que Locke había gestado en el silencio de las habitaciones de Rotterdam y Ámsterdam, y él estaba listo para presentarlas al mundo. En febrero de 1689, John Locke regresó a Londres. Inglaterra lo recibía muy distinta a la que había abandonado temiendo por su vida 5 años y medio atrás. La gloriosa revolución había concluido casi sin sangre. Jacobo II había huido a Francia, y al trono habían ascendido Guillermo de Orange y su esposa María. Sin embargo, la victoria política exigía una fundamentación intelectual.
La sociedad aún estaba dividida por motivos religiosos. El recuerdo de la guerra civil, iniciada por discrepancias confesionales, seguía vivo, y muchos temían que las nuevas libertades condujeran a un nuevo caos. Fue en este ambiente donde Locke decidió publicar la obra que había completado en su exilio holandés. En ese mismo año, 1689, primero en latín en la ciudad de Gouda y luego en Londres en la traducción inglesa de William Popple, se publicó la Carta sobre la Tolerancia. Locke insistió en el anonimato total. En la portada no aparecía su nombre, e incluso sus amigos más cercanos no supieron con certeza durante mucho tiempo quién era el autor del texto. Tal precaución se explicaba no solo por el hábito adquirido en los años de persecución, sino también por el deseo de que las ideas se discutieran por sí mismas, sin vincularlas a la personalidad de un conocido partidario de los Whigs. La carta fue la respuesta a la gran pregunta de la época: ¿cómo pueden vivir personas de diferentes creencias en un mismo estado sin intentar destruirse mutuamente? Locke comenzó proponiendo una distinción radicalmente nueva para el siglo XVII sobre las competencias. Afirmaba que era necesario separar claramente los asuntos del gobierno civil y los asuntos de la religión. En su opinión, el Estado es una comunidad de personas establecida únicamente para la preservación y promoción de sus bienes civiles. Entre estos bienes incluía la vida, la libertad, la salud corporal y la posesión de cosas externas, como la tierra, el dinero y los enseres. El deber del magistrado civil, es decir, del gobernante, consiste en asegurar mediante leyes iguales para todos la preservación de estos bienes para cada súbdito. Para ello, al gobernante se le otorga la fuerza, el derecho a la coacción y a la aplicación de castigos. A la Iglesia, por otro lado, Locke la definió de manera totalmente diferente. Para él era una comunidad voluntaria de personas que se unen por su propio consentimiento para adorar públicamente a Dios de la manera que consideran necesaria para la salvación de su alma. La palabra clave aquí es voluntaria. Locke subrayaba que nadie nace miembro de ninguna iglesia. La religión es una cuestión de elección personal y convicción interna. De esto se derivaba una conclusión lógica fundamental, puesto que la fe, por su propia naturaleza, se basa en el consentimiento interno de la razón, no puede ser impuesta por la fuerza. El filósofo esgrimía un argumento simple e incontestable. Ninguna presión externa, ninguna confiscación de bienes ni encarcelamiento son capaces de hacer que una persona crea sinceramente en lo que le parece falso. La espada del gobernante puede obligar a un hombre a pronunciar ciertas palabras o realizar un ritual, pero no puede cambiar el estado de su alma. Locke señalaba irónicamente que si la veracidad de la fe dependiera de la fuerza de las armas, entonces la verdad cambiaría con cada nuevo monarca, y la gente estaría obligada a cambiar sus creencias dependiendo de quién se sentara hoy en el trono. Esto, desde el punto de vista de Locke, era un absurdo que conducía a la destrucción de la esencia misma de la religión. Al dividir las esferas de influencia, Locke formuló los límites del poder. El Estado no tiene derecho a interferir en cuestiones de la salvación del alma, porque Dios no entregó a los gobernantes el cuidado de la fe, y las personas no pudieron entregar al Estado el derecho a decidir por ellas en qué creer. Por otro lado, la Iglesia no tiene derecho a pretender el poder civil. Los líderes espirituales pueden exhortar, dar consejos y, en caso extremo, excluir a una persona de su comunidad, es decir, excomulgarla. Sin embargo, esta excomunión no debe tener ninguna consecuencia civil. La persona expulsada de la Iglesia no debe perder su trabajo, sus bienes ni sus derechos civiles. Locke insistía: nadie debe ser privado de sus bienes terrenales basándose en que pertenece a otra religión. En la Carta sobre la Tolerancia, Locke también abordó la cuestión de los límites de la tolerancia. Es importante entender el contexto de aquella época para que su posición no parezca contradictoria. Consideraba que el Estado no estaba obligado a mostrar tolerancia hacia dos grupos. En primer lugar, aquellos cuyos dogmas religiosos amenazaban directamente la paz pública o la soberanía del país. En el siglo XVII, bajo esta descripción caían los católicos, ya que reconocían la supremacía del Papa de Roma, quien podía liberarlos del juramento al legítimo monarca inglés. Para Locke, esto no era un problema de fe, sino de lealtad política, la pertenencia a un Estado extranjero. En segundo lugar, Locke excluía del círculo de la tolerancia a los ateos. Su argumentación era jurídica y social. En aquella época, el juramento sobre la Biblia era la única garantía del cumplimiento de los contratos y de la veracidad de los testimonios en los tribunales.
Locke suponía que para una persona que no cree en el juicio supremo y el castigo divino, el juramento no tiene fuerza, y por tanto tal persona no puede ser un participante pleno del contrato social. Pese a lo progresista de sus ideas, seguía siendo un hijo de su tiempo, para quien la moral estaba indisolublemente ligada al fundamento religioso. No obstante, para las corrientes protestantes de aquel tiempo, bautistas, cuáqueros, presbiterianos y muchos otros, las ideas de Locke se convirtieron en una verdadera carta de libertad. En mayo de 1689, el Parlamento aprobó el Acta de Tolerancia. Aunque esta ley era mucho más limitada de lo que Locke proponía en su texto, puso fin a la era de las persecuciones crueles por la fe en Inglaterra. La Carta de Locke dio a este proceso una base filosófica, convirtiendo la tolerancia de una concesión política forzosa en un principio fundamental de una sociedad justa. Locke mostró que la uniformidad religiosa no es una condición necesaria para la estabilidad del Estado. Al contrario, son precisamente los intentos de imponer una sola fe a todos los ciudadanos los que se convierten en causa de conspiraciones, rebeliones y guerras civiles. Si el Estado protege los derechos de todos los ciudadanos por igual, independientemente de su fe, la gente no tiene motivo para la insurrección. Fue un gran descubrimiento de psicología social. La paz en la sociedad no se logra mediante la supresión de las diferencias, sino a través de su reconocimiento y protección en el marco de la ley. La influencia de este texto se extendió mucho más allá de Gran Bretaña. Un siglo después, los principios expuestos por Locke se convertirían en la base de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, que proclama la separación de la Iglesia y el Estado. En Europa, las ideas de Locke inspiraron a Voltaire y a otros pensadores de la Ilustración en su lucha contra el fanatismo. Locke formuló claramente por primera vez lo que hoy nos parece obvio. Las convicciones de una persona son su territorio privado, cuya entrada está prohibida a cualquier gobernante armado con la fuerza. La Carta sobre la Tolerancia fue la primera de las grandes obras de Locke que vio la luz tras su regreso. Sentó las bases para sus posteriores razonamientos sobre política y la mente humana. El filósofo demostró que la libertad de conciencia no es un simple capricho o gracia del monarca, sino un derecho natural que emana de la propia naturaleza humana y de los límites de su conocimiento. Al limpiar la política de la necesidad de resolver disputas teológicas, Locke abrió el camino a la creación de un Estado laico y de derecho, donde las personas se unen no para rezar igual, sino para su seguridad y prosperidad comunes. En diciembre de 1689, cuando las calles de Londres aún discutían los detalles de la coronación de Guillermo III, en las librerías de la ciudad apareció una edición destinada a convertirse en la Biblia política de los nuevos tiempos. El libro salió bajo el modesto título de Dos tratados sobre el gobierno civil, y en su portada, de nuevo, no figuraba el nombre del autor. John Locke, incluso gozando del favor del nuevo poder, seguía manteniendo un estricto anonimato. Comprendía que las ideas expuestas en esta obra no eran simples reflexiones filosóficas, sino un verdadero desafío intelectual a toda la tradición anterior de organización estatal. Los tratados se escribieron a lo largo de casi 10 años. Sus borradores se crearon ya en los años de trabajo con Shaftesbury, se completaron en el exilio holandés y se editaron definitivamente en la Inglaterra libre. El primer tratado estaba dedicado a la destrucción metódica y casi quirúrgica de la teoría del derecho divino de los reyes. El principal oponente de Locke aquí fue Sir Robert Filmer, cuya obra El Patriarca se consideraba entonces el baluarte del conservadurismo monárquico. Filmer afirmaba que el poder del monarca es absoluto y sagrado, ya que se remonta al poder de Adán, recibido directamente de Dios. Según esta lógica, los reyes eran una especie de padres de sus pueblos, y los súbditos no tenían ante ellos más derechos que los niños ante un progenitor. Locke, utilizando sus habilidades de análisis lógico, refutó paso a paso estos argumentos. Señaló la ausencia de cualquier prueba de que Dios otorgara a Adán precisamente el poder político sobre el mundo. Además, el filósofo observaba con ironía que si el poder realmente se heredara de Adán, en el mundo debería existir solo un heredero legítimo, encontrar al cual entre miles de años de historia es imposible. Locke demostró que confundir el poder paternal con el político significa cometer un error fundamental, convirtiendo a los ciudadanos en esclavos. El segundo tratado representaba el programa positivo de Locke, su propia visión de cómo debe organizarse una sociedad justa.
comenzó describiendo el estado de naturaleza, en el que las personas se encontraban antes de la aparición de los estados. A diferencia de Thomas Hobbes, que veía en este estado una guerra de todos contra todos, Locke consideraba que el estado de naturaleza es un estado de completa libertad e igualdad, donde las personas se guían por la ley de la razón. Según Locke, incluso sin gobierno, el ser humano posee derechos innatos e inalienables. Los formuló en la famosa tríada: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Estos derechos pertenecen a la persona simplemente por el hecho de su nacimiento y no pueden ser otorgados ni arrebatados por ningún poder terrenal. Locke prestó especial atención a la fundamentación del derecho de propiedad, lo que se convirtió en una de las partes más influyentes de su teoría. Se preguntó, ¿cómo algo que pertenece a toda la humanidad, por ejemplo, la tierra o los frutos de la naturaleza salvaje, se vuelve privado? La respuesta de Locke fue simple y genial: a través del trabajo. Cuando una persona invierte su trabajo en un objeto, cultiva un campo, recoge manzanas o construye una casa, une, por así decirlo, una partícula de su personalidad a esa cosa. De este modo, la propiedad es una extensión de la propia personalidad del individuo. Esta afirmación sentó las bases de toda la teoría económica clásica y de la comprensión moderna de los derechos de propiedad privada. Es el trabajo, según Locke, el que crea la mayor parte del valor de las cosas y da el derecho moral a su disposición exclusiva. Pero si el estado de naturaleza era tan armonioso, ¿por qué decidieron las personas abandonarlo? Locke lo explicaba por la ausencia de un juez imparcial. En el estado de naturaleza, cada persona defiende sus derechos por sí misma y castiga a los infractores. Esto conduce inevitablemente a disputas, parcialidad y violencia excesiva. Para evitar esta incomodidad y asegurar una protección más fiable de su propiedad, las personas celebran un contrato social. Renuncian voluntariamente a una parte de su poder personal, en particular al derecho a impartir justicia por sí mismos, y lo transfieren a la comunidad. Así nace el Estado. Al mismo tiempo, es importante que el Estado se crea exclusivamente con el consentimiento de las personas y para su bien. El gobierno no es el amo del pueblo, sino su apoderado, una especie de administrador contratado cuyo objetivo es la protección de los derechos naturales de los ciudadanos. De este concepto se derivaba la conclusión más importante y peligrosa para los monarcas de aquel tiempo: el poder del gobierno es limitado. Locke afirmaba que si el gobierno se excede en sus funciones, si empieza a atentar contra la vida, la libertad o los bienes de los súbditos en lugar de protegerlos, viola las condiciones del contrato. En tal caso, el gobierno se convierte en una tiranía y pierde su legitimidad. Locke proclamó directamente el derecho del pueblo a la resistencia e incluso a la rebelión. Escribió que cuando los legisladores intentan arrebatar y destruir la propiedad del pueblo o convertirlo en esclavos, se ponen a sí mismos en estado de guerra con el pueblo, el cual queda entonces liberado de toda obediencia posterior. Para finales del siglo XVII, esta era una declaración revolucionaria que justificaba teóricamente la gloriosa revolución de 1688 y la expulsión de Jacobo II. Locke también formuló claramente por primera vez el principio de la separación de poderes, aunque de una forma algo distinta a la que estamos acostumbrados hoy. Distinguía el poder legislativo como el supremo en el Estado, el ejecutivo, que asegura el cumplimiento de las leyes, y el federativo, encargado de las cuestiones de política exterior y guerra. El filósofo insistía en que los poderes legislativo y ejecutivo no debían estar en las mismas manos. De lo contrario, los gobernantes tendrían la tentación de eludir las leyes que ellos mismos aprueban. Esta idea se convertiría en el cimiento para las futuras teorías de Montesquieu y sentaría las bases de la organización de los Estados Unidos de América y de la mayoría de las repúblicas modernas. Los dos tratados sobre el gobierno civil no obtuvieron de inmediato un reconocimiento universal, pero su influencia creció con cada década. Locke logró unir la lógica jurídica con el ideal humanista, creando un sistema en el que los intereses del individuo están por encima de los intereses del Estado. Mostró que la ley no es una herramienta de opresión, sino la garantía de la libertad, pues, según sus palabras, donde no hay leyes, no hay libertad. La obra de Locke se convirtió en el manifiesto del liberalismo clásico. Casi un siglo después,
Thomas Jefferson utilizaría las ideas e incluso las formulaciones de Locke al escribir la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, sustituyendo solo propiedad por búsqueda de la felicidad, pero conservando la esencia misma de la visión lockeana del ser humano como libre creador de su destino. El libro de Locke resumió la lucha secular entre el absolutismo y el parlamentarismo en Inglaterra. Dio a los nuevos gobernantes, Guillermo y María, una legitimidad basada no en antiguos mitos de sangre, sino en el consentimiento racional de la nación. Para el propio Locke, la publicación de los tratados fue el momento de su mayor triunfo intelectual. Pudo demostrar que el orden político puede y debe ser racional, y que la libertad no es el caos, sino la forma más elevada de organización de la convivencia humana. Sus ideas sobre los derechos naturales y el contrato social cambiaron para siempre el mapa del mundo, convirtiendo a los súbditos en ciudadanos. En el año 1690, casi simultáneamente con los tratados políticos, John Locke publicó una obra en la que había trabajado más de 20 años. Era el libro titulado Ensayo sobre el entendimiento humano. Si los dos tratados sobre el gobierno civil cambiaron el mapa político del mundo, esta obra produjo una revolución en cómo el ser humano se entiende a sí mismo y a su propio proceso de pensamiento. Locke se planteó una tarea ambiciosa y modesta a la vez: investigar el origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano, así como los fundamentos y grados de la creencia, la opinión y el asentimiento. Quería entender de qué es realmente capaz nuestra mente y qué preguntas permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance. El principal enemigo de Locke en esta obra fue la teoría de las ideas innatas, popular en aquel tiempo. Muchos filósofos de la época, incluidos los seguidores de René Descartes y los escolásticos, afirmaban que en el alma humana, desde el mismo nacimiento, están implantados ciertos principios y conceptos, como la idea de Dios, las leyes de la lógica o las normas morales básicas. Locke consideraba esto un error peligroso que fomenta la pereza mental y obliga a la gente a creer ciegamente en las autoridades. Comenzó su libro con una refutación decidida de esta teoría. El filósofo señalaba que si las ideas fueran innatas, serían conocidas por los niños, por las personas con deficiencias cognitivas o por los representantes de pueblos lejanos que no conocían la civilización europea. Sin embargo, las observaciones mostraban lo contrario. La mente de un recién nacido está absolutamente vacía. Locke introdujo en el uso intelectual la famosa metáfora de la tabula rasa o tabla rasa. Propuso imaginar la mente como un papel blanco sin ningún signo ni idea. ¿De dónde salen entonces todas esas imágenes y conceptos con los que operamos? La respuesta de Locke fue breve y contundente: de la experiencia. En su opinión, todo el fundamento de nuestro conocimiento descansa en la experiencia, y de ella, en última instancia, se extrae el saber. Dividió la experiencia en dos fuentes principales: la sensación externa y la reflexión interna. La sensación nos da información sobre el mundo exterior: color, olor, dureza o temperatura de los objetos. La reflexión, en cambio, es la actividad de nuestra propia alma, cuando la mente comienza a observar sus propias acciones, engendrando ideas de duda, fe, deseo o voluntad. Locke describía el proceso de conocimiento como una acumulación gradual de ideas simples. Las ideas simples son una especie de átomos del pensamiento que la mente recibe pasivamente. Por ejemplo, cuando miramos una manzana, recibimos las ideas simples de color rojo, dulzura, forma redonda y lisura. La mente no puede crear por sí misma una idea simple así si no tiene la experiencia sensorial correspondiente. Sin embargo, una vez recibidos estos elementos, la mente muestra actividad y comienza a combinarlos, creando ideas complejas. Así, la idea de sustancia o la idea compleja de un objeto concreto surge de la unión de múltiples impresiones simples. Locke subrayaba que incluso los pensamientos más abstractos y elevados de la humanidad, en última instancia, se descomponen en estos componentes sencillos obtenidos a través de los sentidos. Especial importancia en su teoría tuvo la distinción entre cualidades primarias y secundarias de los objetos. Esta distinción la tomó Locke de la física de su amigo Robert Boyle, pero la aplicó a la filosofía. Las cualidades primarias son aquellas inseparables del cuerpo mismo, independientemente de si las percibimos o no. Entre ellas, Locke incluía la extensión, la forma, la solidez y el movimiento. Son características objetivas del mundo material. Las cualidades secundarias,
color, sonido, sabor u olor, en realidad no existen en las cosas mismas. Son solo capacidades de los cuerpos para provocar en nosotros ciertas sensaciones gracias a la estructura de sus partículas invisibles. El filósofo usaba el famoso ejemplo del cuenco de agua tibia. Si una de tus manos está fría y la otra caliente, el agua le parecerá tibia a una mano y fría a la otra. El agua misma no ha cambiado, lo que significa que el calor es una cualidad secundaria que depende del sujeto que percibe. Este enfoque asestó un golpe demoledor a la escolástica medieval, que creía que podíamos conocer la verdadera esencia de las cosas. Locke era mucho más modesto. Reconocía que nunca conoceremos la esencia interna de la materia. Nuestra mente no trata con las cosas mismas, sino con las ideas de esas cosas en nuestra cabeza. Llamaba a la sustancia un cierto soporte desconocido, del cual solo sabemos por las cualidades que manifiesta. A pesar de este escepticismo, Locke seguía siendo optimista. Consideraba que la mente humana es más que suficiente para todos los propósitos de nuestra vida terrenal, para el desarrollo de la ciencia, la medicina, para la correcta gestión de los asuntos y la comprensión de nuestros deberes morales. No necesitamos saberlo todo, necesitamos saber lo que es importante para nuestra existencia. Locke también dedicó una enorme atención al lenguaje, dedicándole un libro entero dentro de su ensayo. Comprendía que las palabras son solo signos para las ideas, y la mayoría de las disputas en el mundo ocurren porque la gente usa las mismas palabras, poniendo en ellas significados diferentes. Llamaba a la precisión en las definiciones y advertía contra el uso de términos vacíos tras los cuales no hay ninguna experiencia real. En su opinión, el lenguaje debe servir como herramienta para transmitir conocimientos y no como un muro que oculte la ignorancia tras construcciones complejas. La publicación del Ensayo sobre el entendimiento humano convirtió a Locke en el filósofo más famoso de Europa de su tiempo. Sus ideas sentaron las bases del empirismo británico, influyendo directamente en George Berkeley y David Hume. El gran Isaac Newton, cuyos principios matemáticos de la filosofía natural habían salido poco antes, veía en Locke al pensador que había creado la base filosófica para la nueva física. Si Newton describió las leyes del movimiento de los planetas, Locke describió las leyes del movimiento de los pensamientos. Su obra liberó a la ciencia del yugo de los dogmas teológicos, mostrando que el camino a la verdad pasa por la observación, el experimento y el análisis crítico de los datos. La influencia de este libro fue mucho más allá de la pura filosofía. El concepto de tabla rasa se convirtió en la base de nuevas teorías de la educación y la psicología. Si el ser humano no nace con un conjunto de ideas listo, significa que es producto de su entorno y educación. Esto daba una esperanza colosal para la transformación de la sociedad. Cambiando las condiciones de vida y los métodos de enseñanza, se podía cambiar a las personas mismas. Las ideas de Locke sobre la mente humana se convirtieron en el cimiento intelectual de la Ilustración, inspirando a Voltaire, Diderot y Rousseau. Locke mostró que la razón no es un don de arriba en forma de verdades listas, sino una poderosa herramienta que cada persona debe aprender a usar por sí misma, apoyándose en el suelo firme de la realidad y la experiencia. En el año 1693, John Locke publicó una obra que a primera vista podía parecer menos significativa que sus tratados políticos o metafísicos, pero que ejerció una influencia colosal en la vida cotidiana de millones de personas. El libro se titulaba Pensamientos sobre la educación. La historia de su aparición fue profundamente personal y práctica. Ya en los años de exilio en Holanda, Locke mantuvo una extensa correspondencia con su amigo íntimo Edward Clarke, quien le pedía consejos sobre cómo criar y educar correctamente a su hijo, heredero de la hacienda familiar. Las cartas de Locke eran tan profundas y sistemáticas que sus amigos le convencieron de reunirlas en un texto único. Como resultado, el mundo recibió un libro que transformó la pedagogía de un conjunto de instrucciones casuales en un sistema riguroso basado en la comprensión de la psique humana. Para Locke, la educación no era una simple cuestión de transmisión de conocimientos, era la continuación de su filosofía de la tabla rasa. Si la mente del niño está inicialmente vacía, entonces todo lo que se deposita en ella en los primeros años de vida tiene una importancia decisiva para todo el destino posterior de la persona. Escribió que de todas las personas que encontramos, 9/10 partes se convirtieron en lo que son, buenos o malos, útiles o no, precisamente gracias a la educación.
El filósofo creía en la enorme plasticidad de la naturaleza humana. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que veían en los niños a pequeños adultos o seres cargados con el pecado original, Locke veía en ellos seres cuya mente y carácter aún solo se están formando bajo la influencia de las impresiones externas. Locke comenzó su guía de manera inesperada para muchos, no con libros de texto, sino con la higiene y la salud física. Como médico, entendía que mente sana en cuerpo sano. Sus recomendaciones sobre el endurecimiento parecían chocantes en aquella época. Aconsejaba a los padres no abrigar demasiado a los niños, dejarles jugar al aire libre con cualquier tiempo e incluso mojarse los pies en agua fría a propósito para fortalecer la inmunidad. Se oponía a las fajas apretadas y a las camas demasiado blandas, proponiendo una dieta sencilla consistente en pan, leche, gachas y una pequeña cantidad de fruta. Locke consideraba que el futuro ciudadano debía ser resistente y capaz de soportar dificultades, ya que la delicadeza del cuerpo conduce a la debilidad de la voluntad. Cuando se trataba de la formación del carácter, Locke se mostraba como un fino psicólogo. Era un opositor categórico de los castigos corporales. El filósofo afirmaba que los azotes y las varas solo educan en el niño un espíritu servil, miedo y disimulo. En lugar de enseñar al niño a amar el bien, la violencia solo le enseña a evitar el dolor. Locke proponía una herramienta mucho más sutil, un sistema de recompensas y sanciones basado en el sentido del honor y la vergüenza. El niño debe valorar su buen nombre y la opinión de sus padres. La mayor recompensa para él debe ser el elogio y el reconocimiento de sus logros por parte de los adultos, y el peor castigo, la frialdad y la reprobación. De este modo, la moral se trasladaba de la esfera de la coacción externa al mundo interior del propio niño. Locke insistía en que con los niños hay que hablar como con seres racionales. Comprendía que los niños tienen su propia lógica y hay que acostumbrarles a razonar desde la más tierna edad. El objetivo principal de la educación, consideraba, es el desarrollo de la capacidad de la persona para renunciar al cumplimiento de sus deseos pasajeros si contradicen los argumentos de la razón. La educación, según Locke, es un proceso de formación de hábitos correctos. Escribía que es inútil memorizar reglas de conducta si no se fijan con la práctica constante. El niño debe realizar buenas acciones no porque así lo mande la ley, sino porque se ha convertido en su necesidad natural. En cuestiones de enseñanza, Locke también se mostró como un reformador. Criticaba el sistema educativo de su tiempo por la excesiva afición al latín, al griego y a la seca escolástica. Para Locke, el conocimiento debía ser ante todo práctico y útil. Se preguntaba, ¿para qué va a gastar un noble años en el estudio de lenguas antiguas si no va a ser científico, pero a la vez no sabe llevar las cuentas de su hacienda o entender el derecho de su país? Locke proponía enseñar a los niños la lengua materna, geografía, historia, matemáticas y fundamentos de derecho. Es más, recomendaba que cada joven, incluso de origen noble, dominara algún oficio, ya fuera jardinería, carpintería o barnizado. El trabajo, en opinión de Locke, no solo da habilidades útiles, sino que ayuda a entender mejor el mundo y valorar los esfuerzos de otras personas. Locke prestaba especial atención al enfoque individual. Observaba que cada niño posee su propio temperamento y capacidades únicas. El educador debe observar atentamente a su pupilo, notar sus inclinaciones y adaptar el método de enseñanza a sus particularidades. Esto fue una palabra radicalmente nueva en la pedagogía, que hasta entonces trataba de ajustar a todos a un mismo patrón. Locke aconsejaba convertir el aprendizaje en un juego para que los niños no percibieran los libros como una carga. Consideraba que la curiosidad es el motor principal del conocimiento y hay que fomentarla de todas las formas, no dejando nunca las preguntas del niño sin una respuesta honesta y seria. Las ideas de Locke sobre la educación estaban dirigidas a la creación de un nuevo tipo de personalidad, el caballero en el mejor sentido de la palabra. Pero no era un caballero por derecho de nacimiento. Era una persona poseedora de virtud, sabiduría, buena educación y conocimientos. Locke veía en la educación correcta la clave para la creación de una sociedad libre. Los ciudadanos libres no pueden surgir en una atmósfera de tiranía y varas. Hay que criarlos en el respeto a su dignidad y razón. Si las personas se acostumbran desde la infancia a pensar por sí mismas y a asumir la responsabilidad de sus actos, será imposible manipularlas o convertirlas en esclavos. La influencia de este tratado en la historia de la pedagogía es imposible de sobreestimar.
En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau estudió atentamente la obra de Locke antes de escribir su famoso Emilio. Aunque Rousseau discutía con Locke en muchas cuestiones, la idea misma de que el niño es un mundo especial que requiere atención y cuidado provino precisamente del pensador inglés. En Inglaterra y América, Pensamientos sobre la educación se convirtió en el libro de cabecera de varias generaciones de padres. En esencia, Locke creó el modelo de la educación laica moderna, donde el acento se desplaza de la memorización de dogmas al desarrollo del pensamiento crítico y la adaptación social. La educación para Locke no era solo un asunto privado de una familia, sino una tarea estatal de primer orden. Comprendía que el futuro de la nación depende de lo que ocurre en las habitaciones infantiles y en las aulas escolares. Su empirismo encontró aquí su aplicación práctica más brillante. Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por cómo formamos las mentes de quienes gobernarán este mundo. Hacia el final de su vida, Locke pudo observar con satisfacción cómo sus ideas empezaban a germinar en la nueva generación de ingleses, que se volvían menos supersticiosos, más tolerantes y dispuestos a la vida independiente en las condiciones de la nueva Inglaterra constitucional. De este modo, su trabajo sobre la tabla rasa de la mente infantil se convirtió en el ladrillo final en el edificio de su sistema filosófico, donde la libertad política estaba indisolublemente ligada a la libertad intelectual. Después del año 1690, John Locke, siendo ya un hombre de 58 años, encontró por fin aquello a lo que aspiró toda su vida: reconocimiento público y estabilidad financiera. Sus obras principales estaban impresas, sus amigos políticos estaban en el poder y él mismo se había convertido en el símbolo intelectual de la Nueva Inglaterra. Sin embargo, la vida en el ruidoso y humeante Londres se estaba volviendo físicamente insoportable para él. El asma crónica que lo atormentaba desde hacía décadas se agudizaba con el hollín de las chimeneas de la capital. Locke necesitaba aire puro y tranquilidad, y esto le llevó a una decisión que determinó el carácter de los últimos 13 años de su vida. En el año 1691 aceptó la invitación de sus viejos amigos, Sir Francis Masham y su esposa, Lady Damaris Masham. Le propusieron instalarse en su mansión de Campo de Oates, situada en el pueblo de High Laver, en el condado de Essex. Lady Masham no era solo una anfitriona hospitalaria, sino también una pensadora destacada de su tiempo. Hija del platónico de Cambridge Ralph Codworth, era una antigua discípula y amiga íntima de Locke. En la mansión de Oates se asignaron al filósofo dos luminosas habitaciones donde instaló su enorme biblioteca, que contaba con más de 5.000 volúmenes, y su pequeño laboratorio. A pesar de la mudanza al campo, Locke no se aisló completamente. Siguió siendo un participante activo de la vida estatal. En el año 1696, el rey Guillermo III lo nombró miembro de la recién creada Cámara de Comercio. Era un alto cargo estatal con un sueldo anual de 1.000 libras esterlinas, una suma enorme para aquellos tiempos. Locke se tomaba sus obligaciones con extrema responsabilidad. A pesar de los ataques de su enfermedad, realizaba regularmente agotadores viajes a Londres para las sesiones de la Cámara. Se ocupaba de cuestiones de la reforma monetaria, luchaba contra la devaluación de la moneda de plata y desarrollaba planes para el desarrollo del comercio con las colonias norteamericanas. Sus consejos económicos ayudaron a Inglaterra a evitar el colapso financiero en un periodo de dura guerra con Francia. En este mismo periodo, Locke mantuvo una intensa correspondencia con las mentes más grandes de Europa. Uno de los episodios más interesantes fue su amistad y correspondencia con Isaac Newton. Los dos genios discutían no solo de física y matemáticas, sino también de teología, en particular, de la interpretación de las profecías bíblicas. Locke era uno de los pocos a quienes Newton confiaba sus reflexiones profundamente personales y a veces heréticas sobre la naturaleza de la Trinidad. También entabló Locke una discusión por correspondencia con el gran filósofo alemán Gottfried Leibniz. Leibniz escribió comentarios detallados al Ensayo sobre el entendimiento humano, y aunque Locke no tuvo tiempo de preparar una respuesta completa, este diálogo se convirtió en la cima del pensamiento filosófico europeo del cambio de siglo. La casa en Oates se convirtió en lugar de peregrinación para jóvenes científicos, políticos y viajeros. Todos querían ver al hombre que había fundamentado los derechos del pueblo y los límites de la razón. Locke seguía siendo una persona modesta y disciplinada. Su día estaba estrictamente reglamentado: levantarse al amanecer, trabajo en la biblioteca,
paseos a caballo por los alrededores de Essex y conversaciones vespertinas con la familia Masham. Continuaba revisando y ampliando sus obras, preparando nuevas ediciones del ensayo y de los tratados. En el año 1695 publicó otro trabajo importante, La razonabilidad del cristianismo, donde intentaba limpiar la religión de dogmas complejos, reduciéndola a unas pocas verdades sencillas y lógicas, accesibles a cualquier persona. Hacia el año 1700, la salud del filósofo se quebrantó definitivamente. Se vio obligado a dimitir de la Cámara de Comercio, a pesar de las peticiones del rey para que se quedara. Locke sentía que sus fuerzas se apagaban. Se quedó sordo de un oído. Se le hinchaban las piernas y su respiración se volvía cada vez más difícil. Los últimos 4 años casi no salió de la mansión de los Masham. Dedicaba mucho tiempo a la caridad, ayudando anónimamente a familias pobres en High Labour y pagando los estudios de muchachos capaces de familias sencillas. Su espíritu se mantenía animoso. Seguía dictando cartas e interesándose por las noticias sobre la Guerra de Sucesión Española. En el otoño de 1704 quedó claro que el final estaba cerca. El 27 de octubre, Locke dijo a Lady Masham que su trabajo en este mundo había terminado. Pasó todo el día en un sillón escuchando cómo Damaris le leía salmos en voz alta. Al día siguiente, el 28 de octubre de 1704, a la edad de 72 años, John Locke falleció tranquilamente. Murió tal como vivió, con calma, metódicamente y sin patetismo innecesario. Lo enterraron en el cementerio de la iglesia local de High Labour, bajo una sencilla losa con un epitafio en latín que él mismo compuso. En él pedía al transeúnte que lo juzgara no por los monumentos, sino por sus libros. Tras la muerte de Locke quedó un testamento detallado en el que distribuyó escrupulosamente sus bienes y biblioteca entre amigos y parientes. Los últimos años del filósofo en Essex fueron un tiempo de conclusión armoniosa de un gran camino. No solo vio los frutos de sus trabajos en vida, sino que tuvo tiempo de convencerse de que sus ideas comenzaban a vivir su propia vida, cambiando las mentes de las personas y las leyes de los estados. La vida tranquila en el retiro rural no disminuyó su influencia en el mundo. Al contrario, le dio la oportunidad de hacer balance de una época que él mismo, en gran medida, había creado. John Locke dejó tras de sí un mundo que empezaba a pensar de otra manera. Su muerte en octubre de 1704 no fue el punto final en la historia de sus ideas. Al contrario, sirvió de inicio a su marcha triunfal por los continentes. Locke entró en la historia como el padre del liberalismo clásico, y esto no es un mero título honorífico. Fue el primero que logró reunir las exigencias dispersas de libertad en un sistema único y lógicamente coherente, donde los derechos de la persona no dependen de la gracia del monarca, sino que pertenecen al ser humano por el mero hecho de su existencia. A lo largo del siglo XVIII, sus 2 tratados sobre el gobierno civil se convirtieron en el libro de cabecera para políticos y filósofos que buscaban una salida al callejón sin salida del absolutismo. La encarnación más brillante y a gran escala de las ideas de Locke se encontró al otro lado del océano, en las colonias británicas de Norteamérica. Cuando en el año 1776 Thomas Jefferson redactaba el texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de hecho, estaba trasladando al papel los pensamientos de Locke, la famosa frase de que todos los hombres son creados iguales y dotados por su creador de derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es una referencia directa a la tríada lockeana de derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Los padres fundadores de los Estados Unidos, Jefferson, Madison, Adams, consideraban a Locke una de las 3 personas más grandes que jamás hubieran vivido en la Tierra. La Constitución americana, con su sistema de frenos y contrapesos, se convirtió en la realización práctica de la idea de Locke sobre la limitación del poder estatal y el derecho del pueblo a cambiar un gobierno que ha dejado de servir al bien común. En Europa, la influencia de Locke no fue menos profunda. La Ilustración francesa surgió en gran medida de su filosofía. Voltaire, que vivió varios años en Inglaterra en la década de los 20 del siglo XVIII, se convirtió en un apasionado propagandista de las ideas de Locke en Francia. Llamaba a Locke el hombre que escribió la historia del alma humana. Charles-Louis Montesquieu desarrolló la idea de Locke de la separación de poderes, convirtiéndola en la teoría clásica de las 3 ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, que hoy yace en la base de la mayoría de los estados modernos.
Incluso pensadores radicales como Jean-Jacques Rousseau, a pesar de sus disputas con Locke, construyeron sus teorías del contrato social sobre los cimientos puestos por el pensador inglés. Las ideas de Locke sobre los derechos naturales y la igualdad ante la ley se convirtieron en el detonante intelectual de la Revolución Francesa de 1789 y formaron la base de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el ámbito de la filosofía y la ciencia, Locke abrió el camino por el que avanzó el pensamiento europeo durante los 2 siglos siguientes. Su empirismo se convirtió en la base metodológica de la ciencia moderna. La afirmación de que el conocimiento debe basarse en la experiencia y la verificación de los hechos, y no en hipótesis especulativas, permitió a las ciencias naturales dar un salto colosal. David Hume e Immanuel Kant construyeron sus sistemas filosóficos partiendo de las preguntas planteadas por Locke en el Ensayo sobre el entendimiento humano. En el siglo XIX, las ideas de Locke sobre la formación de la personalidad a través del entorno y la educación se convirtieron en el fundamento para el desarrollo de la psicología experimental y la pedagogía moderna. La teoría de la tabla rasa obligó a la sociedad a tomar conciencia de la responsabilidad por las condiciones en las que crecen y se desarrollan los niños, lo que llevó a la creación de sistemas de educación masiva. El principio de tolerancia religiosa, formulado por Locke en sus cartas, se convirtió en un elemento básico del Estado laico. Hoy, la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de conciencia nos parecen normas naturales, pero en el siglo XVII eran pensamientos revolucionarios y peligrosos. Locke mostró que la fe es un asunto privado de la persona y que la diversidad de convicciones no debilita, sino que fortalece a la sociedad si se basa en el respeto mutuo y la ley. Este principio permitió a las sociedades occidentales superar siglos de guerras religiosas y crear un espacio para la convivencia pacífica de personas con las más diversas visiones del mundo. El legado de John Locke vive hoy en cada documento que protege los derechos humanos, en cada proceso judicial donde el ciudadano discute con el Estado y en cada aula escolar donde se fomenta el pensamiento crítico. No fue un soñador utópico, fue un hombre práctico, médico y político, que creía en la fuerza de la razón humana y el sentido común. Locke nos enseñó que el poder debe rendir cuentas al pueblo, que la propiedad es fruto del trabajo y que la libertad no es la ausencia de reglas, sino la vida bajo leyes que nosotros mismos hemos aceptado para nosotros. Al concluir este relato sobre el hombre que inventó la libertad, podemos ver que su vida fue un ejemplo de lo que predicaba. Buscó la verdad en la experiencia, no temió el exilio por sus convicciones y siempre mantuvo la tranquila seguridad de que la razón acabaría venciendo al fanatismo y la tiranía. Su tumba tranquila en High Labour sigue siendo un modesto recordatorio de que las mayores revoluciones en la historia de la humanidad no comienzan en las barricadas, sino en el silencio de los despachos donde nacen pensamientos claros y honestos. John Locke mostró que la dignidad del ser humano, su libertad y su derecho a buscar su propio camino son los valores sobre los que se sostiene y se sostendrá cualquier civilización que pretenda llamarse racional. El ritmo de la vida se ralentiza y las ideas de Locke, atravesando los siglos, se transforman de audaces teorías en el ritmo habitual de nuestra cotidianidad. Vivimos en un mundo cuyos contornos él esbozó hace más de 300 años, y en eso consiste su mayor logro. La razón, la libertad y la experiencia siguen siendo nuestros principales referentes, permitiendo a cada uno de nosotros escribir en nuestra propia tabla rasa de la vida nuestra propia historia única.